¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a El Debate. Han pasado 4 minutos de la hora 21. Puntualmente entregaron del informativo hablando sobre lo que está pasando hoy en la República Argentina en materia económica. El cibuanismo vuelve a ponerse de moda, el decir cibuana. Esto hablando de la posibilidad de los intercambios comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea. Mercosur, que recordemos, Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, había dicho que no creía en el Mercosur, que era algo así como una basofia o algo por el estilo, un término despectivo había empleado. Sin embargo, parece que en este acuerdo Argentina y Brasil van a ser los principales exportadores e importadores. Hablamos de números, pero de otro tipo de números. Faltan 37 días para las PASO, para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vale decir que nos quedan 5 debates de prácticamente definiciones. El domingo ya comienza la campaña en los medios de comunicación. Y usted va a decir, ¿otra vez campaña? Sí, durante un mes aproximadamente usted va a tener todas las ofertas de los distintos frentes electorales, porque partidos van quedando pocos, los frentes electorales a través de los medios de comunicación. Se va a elegir presidente y vicepresidente, senadores nacionales, diputados nacionales y, bueno, tendrán que lograr pasar estas PASO con el 5% por lo menos de los sufragios para poder llegar al 27 de octubre, día de las elecciones generales. En este primer bloque, la licenciada Virginia Cornejo, ya lo anticipábamos a través de los avances del debate, y el doctor Lucas Godoy. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Pero un gusto estar acá con ustedes. Buenas noches. Doctor Godoy, un placer tenerlos a ustedes. Y en realidad, cuando yo hablaba de partidos políticos, allá por los 80 era impensado decir que alguien de la Unión Cívica Radical iba a estar al lado de un peronista en la misma fuerza electoral sin competir entre ellos en estas elecciones. Y la gente se pone a pensar, ¿en qué espacio está cada uno de ellos? Se lo vamos a preguntar a ellos, pero no solo en qué espacio están, sino por qué han elegido estar en ese espacio. Licenciada. Bueno, te escuchaba con mucha atención y la verdad que me hacías acordar a una palabra que usó quien fuera el presidente de los argentinos, Néstor Kirchner, cuando hablaba de la transversalidad, que no era nada más y nada menos que degollar todos los partidos políticos para que todos pensáramos igual y estuviéramos dentro de los mismos lineamientos. Yo pertenecía al Partido Renovador en ese momento y yo dije, nosotros tenemos nuestros principios que son imbatibles. El Partido Renovador va a seguir siendo el partido ese que fundamos y que, bueno, teníamos como nuestro líder a Roberto Augusto Ulloa, quien fuera nuestro gobernador. Y la verdad que no pasó eso, sí hubo transversalidad y hoy estamos, de alguna manera, como en dos espacios, en dos donde ya los valores de los partidos y demás se transforman en decirnos qué clase de país queremos. Y esas van a ser las elecciones de esta oportunidad. Ya no es que si yo soy renovador, que si soy justicialista, que si soy radical. No, en este momento es, yo quiero volver hacia un país donde ha habido un gobierno autoritario, un gobierno que de alguna manera hoy lo podemos simbolizar en una Venezuela, o queremos un país libre, un país que vaya hacia adelante, un país que apueste a que produzcamos, un país que apueste a tener infraestructura, un país que apueste de alguna manera a tomar este vuelo que vos lo decías recién, que se hablaba desde lo económico, ¿no? Este convenio que se ha firmado Mercosur-Unión Europea, ¿no? Bueno, estos son los caminos que hoy vamos a elegir. ¿Por qué con Macri y Pichetto? Sinceramente con Macri estoy porque creo que es quien lidera este cambiemos, que significa este camino que queremos para nuestro país, un camino distinto al que vivimos. Pichetto me parece un demócrata realmente, uno lo ha seguido durante tantísimos años dentro de lo que es su función como senador del espacio del justicialismo, pero siempre con una conducta que ha sido impecable. Y tampoco es el amigo enemigo en este caso, ¿no? Estamos hablando que sea Pichetto, sea Juan Carlos Romero, sea Miguel Nani, en el caso de la lista que me corresponde a mí o que acompaño en este momento,
vamos por más democracia. Ese es el camino que yo busco, que busca mi partido y que buscamos quienes integramos este espacio político. Más democracia, más división de poderes, más control sobre los distintos poderes, independencia de los poderes, todo esto que hoy prácticamente está perdido. En Salta, sin lugar a duda, y mucho en el país y que estamos tratando de recuperar desde esta fuerza política. Doctor Godoy, ¿por qué estar con Alberto y Cristina en este momento? Bueno, porque me parece que yo voy a tomar un poco de lo que decía Virginia, a quien respeto mucho y si bien estamos en distintos frentes electorales y partidos, hemos trabajado juntos también en la Cámara. Voy a tomar un poco esto de trabajar mediante consenso sin pensar que aquel que piensa distinto, aquel que está representando o referenciado en otro partido político, en otro frente electoral, es el enemigo. Creo que no viene ahí, o no viene por ese lado la solución a los problemas de los salteños, de las salteñas y de los argentinos y argentinas. Nosotros pensamos que el proyecto que hoy lideran y que proponen Alberto y Cristina es el correcto para volver a poner de pie a la Argentina. Me parece que si hay algo que nos parecemos más hoy a Venezuela es en este 2019 que en el 2015. Digo, somos el tercer país en nivel de inflación. Venezuela es el primero. Se han abierto las importaciones, se ha liberalizado la economía, se han dolarizado las tarifas y eso ha significado mayor pobreza, pérdidas de miles de puestos de trabajo. Esto del acuerdo con la Unión Europea no es ni más ni menos que una continuidad de ese proyecto que va a destruir más aún, creo yo, la industria nacional, las pymes, que son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo. Y todas ellas han sido dañadas con la propuesta, con las ideas, con la política implementada por el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros no queremos volver a un pasado, nosotros lo que queremos hacer hay otro candidato, es Alberto, lo acompaña quizás la dirigente con mayor intención de voto de la Argentina, pero la idea es reformular aquello que se hizo mal, generar una autocrítica, replantear nuevas propuestas, fortalecer aquellas que funcionaban bien, como Conectar Igualdad, por ejemplo, que ha desaparecido, sostener el valor de las tarifas, subsidiarlas para la gente, para que crezca el consumo, para que crezcan los negocios, para que crezca el empleo. Todo esto no está pasando en la Argentina de hoy, donde apenas la gente puede comprar pan, apenas puede pagar la luz, apenas puede pagar el gas, han perdido el trabajo muchas familias, se ha terminado alguna calidad de vida que tenían con el ocio, que tenían con comprar bienes de lujo mínimos, pero que significaban una verdadera calidad de vida. Entonces, me parece que todos de los errores se aprende y aquello que se hizo bien durante el 2003 al 2015 se debe fortalecer, pero claramente no debemos volver a ese pasado porque las soluciones a los nuevos problemas no son las mismas que las de antes. Pero son las mismas personas las que vienen a resolverlo en este caso. No son las mismas personas. El frente de Alberto y de Cristina, el Frente de Todos, básicamente ha convocado un gran frente de partidos del peronismo, de partidos con raíces populares, de partidos que piensan que el Estado debe intervenir en la economía para que no sea solamente el mercado el que determine las relaciones. Le hago una pregunta personal. Sí. ¿Qué le dijo su papá, que es el presidente de la Cámara de Diputados? Sí. Para aquellos que no conocen, nos están viendo en más de 20 provincias argentinas. El doctor Lucas Godoy es hijo del presidente de la Cámara de Diputados, actual diputado. No tiene nada que ver que haya sido hijo de, para llegar a ser diputado, lo hizo por propios méritos y de hecho lo está defendiendo, lo está revalorizando en la Cámara de Diputados. Voy a estar del lado de Alberto y de Cristina. No, hombre, básicamente me felicitó, aceptó mi planteo. Él es un hombre que tiene responsabilidades institucionales en el Partido Justicialista, es presidente de la Comisión de Acción Política, va a acompañar a Urtubey, pero para nada. Si nos aúna, sí tenemos algo en común que tiene que ver con una posición contraria a lo que está haciendo el presidente de la Nación, lo que está haciendo Mauricio Macri con la Argentina, básicamente. Y respondiendo a lo que me decías, que son las mismas personas, creo que no. Me parece que
Alberto Fernández fue muy crítico de la última gestión de Cristina. Sergio Massa es candidato a diputado en primer término en la provincia de Buenos Aires y se había alejado también del gobierno de Cristina. Me parece que muchos actores de la política nacional y provinciales que de alguna manera se habían distanciado se pusieron de acuerdo porque tienen algo en común, tienen un pensamiento de cómo debe salir la Argentina de este atolladero en el que nos está dejando Macri y ponerse de acuerdo, fortaleciendo esos consensos y sin que las diferencias desdibujen al otro. Sí se las puede resolver a través del diálogo y a través de lograr una síntesis de esas diferencias. Licenciada, ¿no es una mochila muy pesada ir respaldando a Macri y a Pichetto en el día de hoy, siendo que la gente estaba esperando un cambio y el mal humor hoy es perceptible, así como lo decía el diputado Lucas Godoy recién, en la sociedad en general? Bueno, la verdad que para mí, para nada es una mochila y yo creo que hay muchísimos argentinos y muchísimos salteños que consideran que la presidencia del ingeniero Macri no es para nada una mochila, sino es una... El cambio existe, el cambio es profundo. Si yo me quedo con que solamente me interesa la moneda de todos los días, la situación económica que sin duda duele, a todos nos duele y quisiéramos que esto no hubiera pasado. No es culpa de una sola persona. La situación económica que se vive hoy en el país tiene muchas raíces y quienes estamos en medios de prensa, quienes estamos en política, quienes llevamos adelante una función como la de Lucas dentro de la Cámara, sabe perfectamente que eso es así. Perder una producción, la situación económica mundial, una producción entera de soja, de maíz y demás por la sequía, y demás, son muchos los factores que han influido, digamos, para que la situación económica esté hoy complicada, pero en vías de ser recuperada y de empezar a salir. Pero nunca nos debemos olvidar la situación moral en la cual había quedado este país. Hoy se dice que Lázaro Báez, que estos bolsos que vivimos tirándose en un convento y demás, eso es corrupción. Y eso es lo que más ha desmoralizado a nuestro país en esto que realmente necesitamos recuperar. Y es ahí donde está el cambio. ¿Y dónde está el cambio? Hoy en nuestra Salta lo podemos decir, en la provincia porque se ha dotado de agua, de cloaca, de agua potable a lugares olvidados olvidado hasta de Dios, como yo sabía decir en alguno de mis discursos, que tengamos niños que hoy ya no sufran la contaminación por poder abrir una canilla y poder tener un agua potable, Pluma de Pato, Rivadavia, Santa Victoria Oeste, etcétera. Que tengamos el ferrocarril funcionando, que estemos haciendo rutas, que tengamos esta política de cielos abiertos para que nuestra Salta tenga una actividad productiva como lo que es el turismo. Esto desarrolla cientos de otras actividades. Que nuestra ciudad de Salta alguna vez hubiera pensado que iba a recibir de la nación los fondos para que no nos sigamos inundando, para que podamos recuperar áreas como las que son el microcentro y ofrecerla no solo al salteño, porque la disfrutamos todo, ofrecerla también al visitante y con esto atraer esta actividad económica. Me pregunto, ¿qué dicen tanta gente que ha recibido dentro de la ciudad, como Gauchito Gil, etcétera, donde se ha dotado de servicios básicos, años de gobiernos que no pensaron que estas son necesidades básicas insatisfechas por las cuales había que trabajar? ¿Cómo me va a dar vergüenza y voy a decir que para mí esta gestión es una gestión mochila? No, y para quienes nos están escuchando, Javier, y sé que son muchísimos, sin lugar a duda, están viendo que funciona el ferrocarril, que se decía mentira, que tenemos toda esta infraestructura en nuestra ciudad que la podemos tocar, la podemos palpar, que tenemos cientos de... nuestro aeropuerto que se ha recuperado, que se han armado las pistas, que se los ha dotado de algo de modernidad. Quisiéramos mucho más, porque siempre queremos mucho más, pero no podemos negar la realidad. Para mí esta realidad... Yo pido que lo mire al doctor Lucas Godoy
Porque tiene una mirada de desconfianza a todo lo que Bueno, está diciendo. hay que ir y tocar, como hace el ingeniero Macchi. Esto es realidad. Toca el pavimento y dice, yo toco hoy la ruta 50 y digo, esta es realidad. La ruta de la muerte, como le decíamos, tantas veces puesta en los presupuestos y que las obras nunca llegaban. Ahora las obras llegaron, están. Nuestro ferrocarril, que antes podía demorar 3 meses en llegar a un puerto, hoy llega en una forma rápida. Con esto vamos a mejorar la producción, vamos a bajar los costos, vamos a poder, sin lugar a duda, derramar todo lo que la producción nos deja. Eso que la expresidenta decía, el yuyito este que no le gustaba, que era la soja, que tanto dinero le ha traído al Epa, país. Me hicieron sonar la campana. Y Vamos a tener que poner los 2 Problema. minutos. Doctor Godoy, yo veía cómo la miraba a la licenciada Cornejo, como pensando a lo mejor que el ferrocarril no era lo que necesitaba la producción salteña en el ramal que se hizo, que se necesitaba en el ramal C14. Claro que lo necesita. De todas maneras, me parece que lo que ha hecho Macri en estos 3 años y medio es solamente inaugurar 70 kilómetros de vías, de 700 que se había inaugurado, para llegar a la zona de Anta con el gobierno anterior, y así todo no está funcionando bien. El tren a las nubes prácticamente ya ni siquiera llega al viaducto de la Polvorilla, tiene un pequeño tramo y nada más. No se ha asfaltado el paso de Sico. Me parece que las obras del Plan Belgrano, que estaban destinadas a los sectores con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas, ha sido una gran mentira. No se ha hecho, o por lo menos se ha hecho muy poco de la cantidad que se había prometido. Y yo sí creo que tiene que ver con una posición y una decisión de gobierno, de quien comanda un país, una provincia, un municipio. Ni hablar de las obras de inundación, que se las hizo y se sigue inundando. Es decir, pero no quiero hablar de eso, sino de lo que está pasando en el país. Me parece que sí tiene que ver con la decisión de un gobierno. Si un gobierno decide dolarizar las tarifas y sacarle el subsidio a las tarifas, que estábamos subsidiados todos, Sí. sectores medios, sectores bajos, sectores altos, que justamente servía, porque además no es de la Argentina, en todos los países del mundo desarrollados las tarifas están subsidiadas, la gente no gasta mucho de su salario en pagar los servicios básicos. Sacándole eso, se han beneficiado 3 o 4 grupos empresarios, que son los grupos energéticos, y se ha perjudicado a la mayoría del pueblo argentino. Se ha liberalizado el dólar y eso ha significado una enorme devaluación que se transforma en aumento de precios, que se transforma en inflación. Se restringió el consumo y se ha perjudicado a miles y miles de pymes, que son las que mayor laburo generan, y se han despedido muchísimos trabajadores. Todos los días tenemos noticias en este canal, en todos los diarios, en todas las páginas de internet, donde nos cuentan la cantidad de trabajadores que van despidiendo. Y esas son familias que después quedan en una desazón tremenda, que no tienen esperanza de volver a encontrar un trabajo, porque tampoco hay nuevo trabajo, sino que se van perdiendo cada vez más. Y esto tiene que ver, y además se quiere atacar los derechos de los trabajadores, modificar las leyes laborales. Los jubilados han perdido mucho con este gobierno. Hoy la canasta básica está por arriba de la jubilación mínima, es decir, la situación es verdaderamente calamitosa en términos económicos, en términos sociales, en términos científicos. Se vuelven a ir los científicos que habían sido repatriados, que cualquier país que busque desarrollarse necesita fortalecerse en ciencia y en tecnología, necesita investigación. Y me parece que todo eso no ha pasado. Las obras que se han realizado en el norte de nuestra provincia, en la capital, se han realizado muchísimas en gobiernos anteriores, pocas en este gobierno. Barrios que antes no tenían ningún tipo de servicios les ha llegado, pero esos creo que son menores. Me parece que la situación en la que estamos es verdaderamente grave. Yo no sé si... Pero está bien, hoy es una situación grave. Sí. Pero volver, como decía Virginia recién, al pasado, volver a tener figuras como Alberto Fernández, Cristina Fernández, nos remonta inevitablemente a hechos de corrupción. ¿Qué seguridad tenemos de que si votamos a los que estuvieron en el gobierno anterior, esos hechos no vayan a repetirse? El problema con los hechos de corrupción de los gobiernos populares es que siempre los grandes medios de comunicación o los sectores dominantes imputan solamente los hechos de corrupción a esos gobiernos. En todos los gobiernos existen hechos de corrupción. Lo que tenemos que tener es una justicia efectivamente independiente que condene esos hechos de corrupción.
se habla mucho de los bolsos que tiran, que se lo condene. Lo que pasa es que lo condenaron a López, pero no se dijo que la mayor cantidad de plata de esos bolsos venía de el sector financiero del macrismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además no se dice nada respecto de los grandes robos de guantes blancos que se llevan millones y millones de dólares que han venido en deuda, que vamos a pagar todos los argentinos con deuda de hasta 100 años, sin embargo se lo llevan como fuga de capitales los sectores financieros. Es decir, la verdad que tenemos que partir de la base, quienes estamos en política, que la lucha contra la corrupción, la condena, la investigación en el marco de un juicio justo, en un marco de un juicio que respete las garantías procesales, las garantías constitucionales, debe ser nuestra plataforma común. Es la suma cero, el grado, la suma de grado cero para empezar a hablar. Todos queremos condenar esa corrupción, pero también tenemos que hablar de las políticas públicas. Llegar al Congreso de la Nación, eso implica tener la posibilidad más cercana de hacer algo por la provincia que representan. En realidad son representantes del pueblo. ¿Qué es lo primero que va a hacer una vez que, si la voluntad popular lo decide, esté sentada en su banca? Sin duda, ahí estaremos con Lucas representándolos a ustedes en el Congreso de la Nación y sin duda lo que vamos a buscar es mejorar las condiciones de todos los salteños que tanta falta les hace. Hoy necesitamos mejorar las condiciones para producir. Luca lo dijo, comparto con él. O sea, las pymes están sufriendo, son muchas las empresas que han tenido que deshacerse de su personal de trabajo, pero vamos a generar nuevas actividades, vamos a apoyar estas actividades. Yo lo que decía recién, turismo. Salta es una provincia tan hermosa. El turismo, yo soy licenciada y soy licenciada en turismo justamente, esa es mi profesión. Tantos países han levantado sus balanzas de pago como España y se han convertido en países florecientes por haber sabido manejar actividades económicas como la que es la turística. Este gobierno justamente nos ha dotado y nos ha dado recursos como para que podamos aprovechar este tipo de situaciones. ¿Qué vamos a hacer desde la Nación? Leyes que permitan flexibilizar de alguna manera este tipo de actividad, buscar que estos impuestos que tanto nos producen tantísimas dificultad en producir y producir en altísimos costos, que se le echa la culpa al presidente, pero Luca es diputado, yo he sido diputada, he sido concejal y sabemos muy bien que muchas de las presiones impositivas que tenemos son presiones que se dan porque los gobernadores y los intendentes necesitan recursos para seguir subsistiendo, claro. Entonces tampoco permiten que se bajen los impuestos y sobre todo los que son coparticipables. Lo escuchaba con atención a Luca decir el tema de la energía, de los subsidios y demás. En la época que este país ha recibido la mayor cantidad de recursos, que ha sido con un precio impresionante que tuvo la soja y que tanto se ha derramado en el país, no se ha derramado en las obras que le hacía falta justamente para no seguir comprando el gas a través de los buques regasificadores, no tener que comprar el petróleo y demás. Hoy tenemos Vaca Muerta como uno de las grandes cosas que se hicieron y que van a traer enormes beneficios al país. Hay que hablar de estas cosas. ¿Y cómo se puede practicar el federalismo, pero bien entendido desde el Congreso de la Nación, doctor? Trabajar regionalizando el Parlamento desde mi punto de vista. Hay una situación que es clara, que tiene que ver con la mayor cantidad de representantes en la Cámara de Diputados que tienen las provincias centrales. Este país, durante toda su historia, ha destinado mayores recursos al desarrollo del centro de la Argentina. Y esto mucho tiene que ver con la representatividad poblacional, electoral, etcétera. A mí me parece que el norte, el noroeste y el noreste de nuestro país tiene una desigualdad estructural histórica y se han logrado sancionar leyes y proteger ciertas industrias como el tabaco, como la caña de azúcar, protegiendo, por ejemplo, el Fondo Especial del Tabaco, etcétera, a través de la regionalización parlamentaria. Trabajar mancomunadamente con representantes de Tucumán, con representantes de Jujuy, de Catamarca, de Santiago del Estero, para pelear todos juntos por el crecimiento de la región. Me parece que eso, en primer lugar, se puede trabajar desde el Congreso. Y por otro lado, me parece que no puede estar desligado
un proyecto nacional de lo que se propone parlamentariamente. Porque en definitiva las propuestas y las ideas que tenemos que nos ocupamos de determinado espacio es conjunta y se puede hacer a través de leyes, se puede hacer a través de decisiones de gobierno, se necesita de un trabajo conjunto en ese sentido. Por eso yo creo que durante mucho tiempo algún sector del peronismo acompañó las decisiones del gobierno nacional. Yo no lo critiqué en aquellos tiempos porque decía, bueno, tiene que ver con que el gobierno precisa de esto, de estas leyes, por ejemplo. Lo que pasa es que luego se dieron cuenta, y nos dimos todos cuenta, que aquellas normas que se sancionaron, que aquellas leyes que se sancionaron, sirvieron solo para perjudicar a la mayoría de los argentinos. Entonces, continuar acompañando ese proyecto fue calamitoso. Me causa gracia la campanita porque parece que se estuvieran peleando, de verdad. Licenciada en Turismo, Virginia Cornejo, ¿qué pregunta le gustaría hacerle al doctor Lucas Godoy? Bueno, yo tenía pensado una pregunta que está muy relacionada a cómo podemos poner en pie nuestro país, un país rico que tiene todo tipo, la diversidad absoluta de riquezas, porque tenemos petróleo, tenemos pampas, tenemos cerro, tenemos minería, tenemos absolutamente todo. Y estas bellezas naturales que hablábamos que hacen al turismo. Momento histórico de este país. Hace 20 años que se viene buscando firmar este acuerdo Mercosur Unión Europea, un enorme mercado que se puede abrir para los argentinos y para el Mercosur en general. Lo ha apoyado inclusive el mismísimo Evo Morales desde Bolivia, Uruguay. ¿Cómo votarías, Luca, o cómo analizarías vos este acuerdo que va a llegar a las cámaras cuando nosotros seamos ya representantes de la nación, para ver cómo esto podría beneficiarnos al país? A ver, ¿cómo? En primer lugar, con mucha conciencia y responsabilidad. Yo creo que no conocemos todavía la letra chica de este acuerdo. Me parece que bueno, por eso están las cámaras. Claro, por eso digo, pero además no ha sido informado todavía. No, bueno, se va a informar en su debido tiempo. Creo que hay países de la Unión Europea que ya lo están rechazando. Yo no conozco acuerdos de libre comercio en la historia de los países o en la historia de las naciones donde las grandes potencias beneficien a los países en vías de crecimiento, en subdesarrollo. No conozco. Siempre en general lo que buscan es comprar la materia prima barata para vender con valor agregado, con puestos de trabajo en sus países, caro a esos mismos países que la vendieron. Todos los acuerdos han sido de esa naturaleza. Por eso yo creo que hay que analizar muy bien la letra chica, porque si este acuerdo lo que significa es un perjuicio para una incipiente industria nacional, para el comercio local, es decir, para las pymes, para las empresas locales, las que invierten acá, si significan pérdida de puestos de trabajo, si significa solamente beneficio para un sector agroexportador, primarizado, que no genera puestos de trabajo, es difícil aprobar un acuerdo de esa naturaleza. Y su pregunta, doctor Godoy, para la licenciada Cornejo, con 1 minuto de respuesta. Bueno, en realidad tenía también pensadas otras, pero le voy a preguntar exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si, o la voy a modificar un poco la pregunta, qué pasa si en definitiva ese acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur significa justamente vender materia prima para comprar productos con valor agregado? ¿Usted lo acompañaría aún siendo de Cambiemos? Yo tengo mucha confianza en mi país, mucha confianza en la gente de mi país. Creo que somos realmente, tenemos una enorme potencia como sociedad y que podemos subsanar todo esto que has mencionado, Luca. Yo creo que podemos producir, yo creo que podemos inventar. Hoy ya lo estamos demostrando. Tenemos empresas como Mercado Libre que están ya siendo ejemplo en el mundo y con, no solamente pensando que voy a vender soja, estamos pensando que podemos vender inteligencia, que podemos vender muchas de las cosas que hoy ya se han despertado, que ya están en el mercado y que los argentinos y también el Mercosur, ¿por qué no hablar también de Bolivia y de hablar de Perú, hablar de Chile, que también pueden aportar esta inteligencia para poder hacer este libre comercio y generarnos para nosotros un enorme mercado al cual hace más de 20 años no podemos ingresar? Ya se sienten diputados nacionales. Totalmente. Dos, me parece. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Gracias por haber estado en el debate. Nos vamos a encontrar seguramente antes de las elecciones del 27 de octubre.
Sí, ahí Así nos que ahí tendremos que estaremos nuevamente con encontrar. ustedes. Gracias. En el próximo bloque, dos mujeres que quieren ser senadoras nacionales. En instantes nada más. Silvia y Silvina en el debate. Ya volvemos.